Hola, en esta clase vamos a hablar acerca de continuidad y ahí les puse dos definiciones. Una función va a ser continua en el punto A, B si cuando evaluemos el límite va a ser igual a evaluar la función en ese punto. Solo que aquí pues sí tiene que ser un número, o sea, no puede ser que el límite les dé indeterminado 0 entre 0 y la función también sea 0 entre 0 y por eso digan que son iguales. O sea, eso no puede ser, tiene que ser un número para que digamos que el límite existe. Un número a fuerza, tampoco infinito, tiene que ser un número. Y la segunda definición es continuidad en un conjunto. O sea, ustedes agarran un conjunto, no sé, yo quiero ver si mi función es continua en el intervalo 0,1. Entonces va a ser continua en ese intervalo si es continua en todos los puntos del intervalo. Y así para cualquier conjunto, el 0,1, los positivos, todos los reales, cualquier conjunto. Tenemos un teorema. K es un número real y f y g son funciones continuas en el punto A, B. Si eso sucede, K por f, esta función, o bueno, K por g también, da igual, serán continuas en A, B también. También la suma, la resta, la multiplicación y la división si g de A, B es diferente de 0. Ejemplo, que f sea la función 2x más y y g 3x menos 2y. Esos son planos, los planos son continuos. Entonces, digamos que k fuera 7. Kf, es decir, 7 por la función f. Esta función, que es 14x más 7y, también va a ser continua. Y bueno, es un plano, entonces sí lo es. Pero igual, si ustedes tuvieran una función aquí súper complicada y la multiplican por cualquier real, eso va a ser continuo. Si suman f más g, si la restan, si las multiplican y si las dividen, pero sí, solo sí, g de ese número no es 0. O sea, esta función en el 0, 0, pues no va a ser continua. Porque g de 0, 0 es 0. Entonces, en el 0, 0 no va a ser continua. Pero, por ejemplo, en el 1, 1 sí. Y así, o sea, en cualquier número donde eso no sea 0, pues la función sí va a ser continua. Ese es un teorema que nos va a servir ahorita para pues analizar la continuidad de las funciones. El primer ejemplo es esa función. Nos piden que analicemos la continuidad en el plano XY, o sea, en todos los puntos. Y vamos a utilizar el teorema de arriba. Esta es una división de funciones, entonces vamos a ver la función de arriba y vamos a ver la función de abajo, como son. La de arriba es x menos 2y. Como las dos tienen exponente 1, es un plano y los planos pues sí son continuos. Entonces esa sí es continua. La de abajo es x cuadrada más y cuadrada. Esa función es un paraboloide circular, o sea, es los que están así, como cuencas, o sea, pero obviamente pues siguen, ¿no? Infinitamente hasta arriba, pero son así cuenquitas. Y pues eso también es continuo, no se rompe en ningún punto. Esta también es continua, pero como era una división, nos faltaba una tercera condición, que la función de abajo no fuera 0. Entonces hay que preguntarnos eso. ¿Esto en qué puntos sí es 0? Y la respuesta es que solamente en el punto 0, 0. ¿Por qué? Porque es una suma de cuadrados. Cualquier número que ustedes le pongan ahí, positivo o negativo, se va a hacer positivo. 2 al cuadrado es 4, menos 2 al cuadrado también es 4. Así que cualquier número que pongamos al cuadrado se va a hacer positivo, lo que quiere decir que esa suma siempre nos va a dar algo positivo, a menos que sumemos 0 más 0. Así que 0 más 0, bueno, 0,0 es el único punto en donde eso va a ser 0. Por lo tanto, la respuesta es que f es continua en todos los puntos del plano XY, excepto en el origen del plano XY, excepto en el 0,0. Y la justificación es esa,
que la función de arriba es un plano que es continuo, la de abajo paraboloide circular que también es continuo, y la de abajo solamente se anula en el 0,0, así que ese es el único punto en donde esta no lo va a hacer. Ahorita les voy a poner la gráfica. La superficie es esto que está aquí, o sea, está como muy extraña, es como si tuviera dos hoyitos, y por eso es que en el 0,0 no es continuo, porque si nos acercamos, o sea, viéndolo desde aquí, si nos acercamos del lado izquierdo al 0, o sea, al origen, vamos a llegar a infinito, porque pues está hacia arriba, ¿no? Pues ese como hoyito. Y si nos acercamos del lado derecho, vamos a llegar a menos infinito, porque ahí el hoyito está hacia abajo. Por eso es que ahí no es continua la función. Bueno, la superficie. El segundo ejemplo es esta función 2 sobre y menos x al cuadrado. Vamos a analizar igual. La función de arriba pues es una constante, y pues las constantes son súper continuas, así que está así. La de abajo, y menos x cuadrado. Habíamos quedado que cuando una está con exponente 1 y la otra está con exponente 2, no importa cuál sea, o sea, también podría ser al revés, así, pero cuando una tiene exponente 1 y la otra está al cuadrado, entonces eso es un cilindro parabólico. El cilindro parabólico es el que se ve como una sabanita, el que está así. Así, ajá, así como una sabanita. Entonces eso también es continuo. Y ya nada más como es una división, falta ver eso cuando se anula. Y menos x cuadrada igual a 0. Pues eso es igual a 0. Si se fijan, esto es una curva de nivel, ¿no? De la función, de esta función de aquí, es una curva de nivel. Es la función y igual a x cuadrada. Eso es la parábola que abre hacia arriba con origen en el 0, 0. Eso quiere decir que todos los puntos, en todos los puntos que estén sobre esta parábola, o sea, todos los puntos que estén aquí, todos estos, la función va a ser discontinua. ¿Por qué? Porque ahí, en esos puntos, la función se va a hacer 0. Entonces van a representar puntos de discontinuidad. Eso quiere decir que f es continua en todos los puntos del plano XY, excepto los que están en esa parábola de ahí, en la parábola y igual a x al cuadrado. Recuerden que esto que tenemos aquí es como si fuera el plano XY, porque este es el X y este es el Y. Entonces es como es una curva de nivel, es como si nos paráramos arriba. Recuerden que teníamos nuestro cubo, entonces como si se pararan y lo estuvieran viendo así desde arriba, si se asomaran. Entonces si se asoman, donde esté esa parábola, todos esos puntos, ahí la función se va a romper. Ahorita se los voy a enseñar. Esa es la superficie. Y pues sí, está en dos pedazos, ¿no? Uno que está acá abajo y otro que está arriba. Si lo vemos desde arriba, así lo estamos viendo desde arriba. Y si se fijan, ahí está la parábola. En esos puntos de la parábola es en donde la función justamente se está rompiendo. Por eso esos son los puntos de discontinuidad. Una parte queda arriba y la otra pues se va hacia abajo. Resumiendo, para analizar la continuidad de una función, tienen que utilizar el teorema que les puse arriba. Tienen que ver si es una suma, una resta, una multiplicación, una división de funciones y luego analizarlas una por una. Tienen que aprender a identificar, pues así como en este caso, ¿no? Que esta era la como tipo sabanita, que la de arriba era como la cuenca, para que, pues, o sea, ya nada más como de verlas, ya sepan qué función es y si eso no es continuo. Y ya una vez que analizan eso, entonces revisan, por ejemplo, si es división, que la de abajo en donde se anula.
solamente para la división, para los demás no nos importa donde se haga 0, solo para la división y la función de abajo. Y ya teniendo eso, pues ya pueden decir qué onda con la función. Si quieren, les puedo hacer como un formulario, digamos, para que puedan ustedes identificar de qué superficie se trata. Entonces, se los hago y se los subo en PDF. El último ejercicio nos pide calcular el límite de la función cuando se acerca al origen mediante las trayectorias que están ahí dadas y nos pregunta a partir de eso qué se puede decir acerca de la continuidad de la función. La primera trayectoria es y igual a 0, es decir, son todos los puntos que, viéndolos en el plano XY, están a altura 0, o sea, el eje X. El eje X son los puntos de la forma x, 0. Y si coincide, ¿no?, con que y justamente pues es 0. ¿Cómo le hacíamos? Había que evaluar. X en este caso es x y y es 0. X al cuadrado más 0 al cuadrado. Arriba queda 0, abajo x cuadrada, 0 entre un número, 0. Así que cuando nos aproximamos por el eje X, el límite va a ser 0. La segunda trayectoria es y igual a x. Trayectoria y igual a x quiere decir los puntos de la forma x, x o y, como ustedes gusten. Quedaría así. Arriba nos queda x cuadrada, abajo 2x cuadrada, se cancelan y nos queda un medio. Estos pues no coinciden, o sea, por un lado estamos llegando al 0, por el otro lado estamos llegando a un medio. Eso significa que el límite no existe. ¿Y entonces qué podemos decir de la continuidad? Bueno, habíamos dicho que la función era continua en un punto si el límite existía y era un número, y pues el límite no existe. Por lo tanto, también podemos decir que la función no es continua en ese punto. Y si lo hubiéramos analizado solamente como con el teorema que les di, pues también habríamos llegado a esa conclusión. ¿Por qué? Porque XY, o sea, esta es una f, es una división, ¿no?, de funciones. La función de arriba, XY, esa es el paraboloide parabólico o la silla de montar. Entonces esa sí era una función continua. Y la de abajo, x cuadrada más y cuadrada, es un paraboloide circular, la cuenca. Esta. Entonces eso también es continuo. Y nada más bastaría ver la de abajo cuando se anula, y ya habíamos visto que esta función se anula en el punto 0, 0. Así que pues concluimos que otra vez en este punto no es continuo. Entonces cualquiera de los dos análisis nos lleva al mismo resultado, ya sea así por el teorema o checándolo con límites. La superficie se ve así. Si nos acercamos por el eje X, que recuerdan que es el rojo, pues sí vamos a llegar al 0, ¿no? Porque todo el eje X, de hecho, pues es 0, ¿no? Cuando le evalúan 0, 0, 0, 0, 0. Entonces por ese lado llegamos al 0. Y luego por y igual a x es como, o sea, dividir a la mitad. O sea, acuérdense que es la recta que pasa como por ahí, o sea, en medio, entre el rojo y el verde. Entonces, esa recta, ¿a dónde nos está llevando? Pues nos está llevando justamente, todos los puntos de esa están a altura 1 medio. Entonces, por ese lado llegamos a 1 medio, por el otro llegamos a altura 0, y por eso es que el límite ahí en ese punto no existe, porque la superficie igual tiene como un doblez ahí extraño. Así que la continuidad la pueden analizar por medio de límites o por medio del teorema. Por medio de límites, pues, o sea, tendría que ser como punto por punto. Pero pues, si ustedes ya tienen como una sospecha o les dan un punto específico, pues sí, sacando el límite puede que sea más sencillo. O pues por medio del teorema, como ya habíamos visto allá arriba.